arterias, venas. Las arterias pueden encontrarse grandes, medianas, pequeñas o arteriosas. Las venas también de acuerdo a su tamaño. Y los capilares. El corazón es el órgano que vamos a estudiar en el día de hoy, en primera instancia, que es este que vemos aquí, el cual tiene una función, cumple varias funciones. Entre ellas está la principal, que es la de bombeo. Ella está bombeando, es la que es encargada de bombear la sangre hacia los vasos sanguíneos para que este sea mandado, transportado hacia los tejidos del cuerpo humano. Vemos que el corazón además va a presentar una función eléctrica, que se lo van a ver esa parte, y el corazón tiene una función endocrina. El día de hoy la vamos a recordar un poco. Este órgano tiene tres capas, que son el endocardio, miocardio y pericardio. El endocardio es la parte más interna. El endocardio está constituido por un epitelio plano simple, una membrana, muy similar al endotelio. Es un epitelio plano simple que está soportado por un tejido subendocárdico o una capa subendocárdica, es decir, está soportada por un tejido conectivo. En este caso, tejido conectivo laxo que lo va a soportar. En este corte histológico no lo vamos a observar, puesto que no se aprecia debido a que me imagino que por el corte se desprendió esa capa endocárdica. Sin embargo, les menciono que tiene esa capa y que tiene una segunda capa que es la más densa, la más voluminosa, que todavía vemos aquí. Esta capa, ustedes están viendo acá, representa lo que es el miocardio. Nosotros en la primera actividad de práctica veíamos el músculo cardíaco. Entonces el miocardio está principalmente constituido por este tejido, que es el tejido muscular cardíaco. El tejido muscular cardíaco tiene unas células, que son las células musculares cardíacas, que se caracterizan por presentar una forma alargada y que presenta un núcleo centrado, un núcleo único centrado, tiene forma alargada como esta, y que ellas se encuentran unidas por unos discos que son los discos intercalares. Esta fibra muscular cardíaca, o también llamada cardiomiocito, que es otro nombre de la célula, tiene una función o una contracción involuntaria, está inervado por el sistema nervioso autónomo, y una contracción rítmica. Además, ella carece de una actividad mitótica como tal, no tiene una actividad mitótica. Quiere decir esto que cuando muere una célula muscular cardíaca, pues no es reemplazada por el mismo tejido. Ya lo vamos a ver. Además de este músculo cardíaco, el miocardio tiene un tejido conectivo que lo sostiene. Puede formar una estructura llamada tabiques o septos o tabiques, que tienen varias funciones, entre ellas la de soporte, separar. En él vamos a encontrar vasos sanguíneos, y al tener vasos sanguíneos pues va a nutrir, va a producir, va a dar células que tienen que ver con la parte inmunitaria, y una de las funciones principales que tiene en este caso es la de reparar. ¿Cómo así reparar? Cuando se lesiona este tejido, por ejemplo, mueren o fallecen una célula, este tejido migra hacia el tejido muscular cardíaco y reemplaza ese tejido por tejido fibrilar o tejido una cicatriz. En este caso no estamos hablando sino de lo que es la reparación. Recuerden que reparación es sustituir un tejido por otro diferente, supliendo no va a suplir las funciones porque no va a tener la misma función. En este caso, pues,
no va a cumplir la función de contracción, sino solamente de cicatrización, de cicatrizar o de tener un tejido ahí de sostén, de relleno. Entonces no va a cumplir la función como debería cumplir la de contracción, por eso hay insuficiencia cardíaca, hablamos de insuficiencia cardíaca. Entonces, la regeneración es distinta. La regeneración es como si se retallaran esas células y se reemplazaran por una nueva célula. Este tejido no tiene esa capacidad, ¿sí? Entonces tenemos que el miocardio está constituido por tabiques de tejido conectivo laxo, por músculo estriado cardíaco, por una célula llamada cardiomiocito. Ya nosotros vimos algunas características de cada uno de estos tejidos. Si nos vamos, miren todo esto, en los tabiques nos vamos a encontrar con algunos vasos sanguíneos, por ejemplo, en este caso son capilares, la péndula. Nosotros más adelante vamos a observar o vamos a visualizar algunos vasos sanguíneos, pero en otro orden histológico. No quiere decir esto que ese día de la placa o ese día del examen, miren ahí los vasos sanguíneos, el día del examen, no se sorprendan si yo llegue a preguntarle, o cualquiera de nosotros le llegue a preguntar, un vaso sanguíneo que puedan encontrar aquí, porque ya ustedes deben de saber qué características de una arteria, qué características de una vena, una arteria o una capilar y una vena. Entonces, ahora que estén en el otro órgano, vamos a observar cada uno de estos órganos más adelante. La capa más externa del corazón es esta que está aquí. Pues algunos podrán observar este tejido, lo identifican fácilmente, que es el tejido cuadro. ¿Qué tejido es ese? ¿Ven laxo? ¿Cuál más? Tejido de adiposo. Entonces, el corazón en su parte externa está constituida por un tejido adiposo, tejido conectivo laxo, y estos están cubiertos por una membrana. Esta es la membrana llamada mesotelio. Entonces, si tenemos un tejido conectivo laxo, un tejido adiposo más un mesotelio, me estoy refiriendo a una serosa, diferente a lo que es adventicia, que carece de esta membrana, ese mesotelio. Entonces tenemos que el pericardio o epicardio no es más que la capa externa o la cubierta externa del corazón, que tiene una membrana llamada mesotelio, tiene tejido adiposo y tiene, ¿qué más? Tejido conectivo laxo. Recuerden que es una serosa, es decir, así como los pulmones, tenemos dos membranas, una que va hacia la pared y una que se va a contacto íntimo con el órgano. En este caso sería el pericardio visceral, en el caso de los pulmones se llamaba pleura visceral, pregunta del examen, y entre ellos hay un líquido que es un líquido seroso, el cual me va a permitir que se deslice una hoja con otra y que estos órganos tienen esto porque ellos están en constante movimiento. ¿Sí? Entonces necesitan una membrana que permita que se puedan mover o movilizar estos órganos. Bueno, entonces la estructura aquí es pericardio y todos los tejidos que ellos tienen y la función que acabamos de mencionar. Vamos con otro órgano histológico, como es la arteria. La arteria es esta que vemos aquí. Esta arteria tiene esta arteria va a presentar tres túnicas o tres capas. Nosotros en el corazón vimos tres capas. En la arteria, en la vena, vamos a ver las mismas capas histológicas, tres capas. Una interna, una media y una externa. En el caso del corazón teníamos tres, en el caso de la arteria también tenemos tres, por eso se llama, podemos hablar de un sistema como tal. Entonces, la capa más interna es llamada capa íntima, la capa media se llama capa media muscular
y la capa externa se llama apéndice. Vamos con la primera capa. La primera capa ínfima también recibe el nombre de endotelio. El endotelio, porque es de endo, dentro, es un epitelio, endotelio. El endotelio va a tener un epitelio plano simple. Un epitelio plano simple. Miren la célula aplanada, forma un epitelio plano simple. Por aquí va a circular la sangre. La sangre que lleva las arterias es una sangre rica en oxígeno, en su gran mayoría. Hay algunas excepciones que vamos a ver más adelante, o en la parte teórica mejor. Entonces aquí como lleva sangre oxigenada, esta membrana, que es la misma de la membrana que tienen los capilares, que tienen los alvéolos pulmonares, ellas permiten el paso de algunos nutrientes. Entonces aquí hay una difusión de algunos nutrientes que me van a dar toda la oxigenación y nutrición a esta capa muscular. Entonces, una de las funciones del endotelio es esa. Otra es que va a secretar algunas sustancias que tienen que ver con la regulación de la presión arterial, tienen funciones que tienen que ver con la parte de la coagulación sanguínea. En la parte de la exposición vamos a ver cuáles son esas funciones del endotelio, y el simple hecho de que sea una capa lisa me va a permitir que no se detenga esa sangre que va circulando. El endotelio va a presentar una capa por debajo de ella, que es la capa subepitelial. Así como el endocardio, que es muy similar, presenta una subendocardia, aquí vamos a hablar de una subendotelial. Esta capa subendotelial no es más que un tejido conectivo laxo. Ese tejido conectivo laxo presenta las características de todo tejido conectivo, y dentro de ella encontramos células. Entre esas células vamos a encontrar macrófagos tisulares, que en algún momento dado, pues cuando están pasando esa sustancia o ese intercambio, pues van a cumplir algunas funciones. Sin embargo, es en esta zona donde se forman las famosas placas de ateromas. Es decir, se va acumulando la grasa o los lípidos, el material lipídico, se va acumulando en esta parte por unas células que están aquí, y se van formando las famosas placas y van construyendo lo que es la luz de la arteria. Es en este espacio donde se da esa parte, ¿sí? Esto que ven aquí ustedes es la capa media muscular, la cual está constituida por un tejido muscular liso. Todos los vasos sanguíneos tienen músculo liso, exceptuando algunas zonas de las venas que están adyacentes al corazón, que van a tener algunas fibras musculares cardíacas, como es el caso de la vena cava, que en su inicio o en su entrada pues van a tener fibras musculares cardíacas. Esta capa muscular lisa se va a caracterizar porque presenta dos láminas elásticas, una externa y una interna. ¿Cuál es la externa? Esta que vemos aquí, una lámina elástica externa y una lámina elástica interna, que aquí casi no se observa, que sería debajo de la capa subendotelial, perdón. Vamos a encontrar la lámina elástica interna. La lámina elástica interna no la voy a preguntar porque no se observa muy bien, pero sí les puedo preguntar la lámina elástica externa. Entonces, digamos que las láminas elásticas no es más que el límite de la capa muscular, tanto hacia la appendicia como al endotelio, y que estas están constituidas por un tejido conectivo elástico, presenta una gran variedad de fibras elásticas, lo que va a permitir que estos vasos sanguíneos puedan dilatarse y contraerse. Vamos a ver la última capa, que es la appendicia. Una pregunta, ¿podría repetir lo que nos decía sobre la capa? La lámina lámina externa. Lámina elástica
puede ser interna y puede ser externa, que está constituido por muchas fibras elásticas, lo que da un tejido conectivo elástico en este caso, lo que me va a permitir que estas arterias o las venas, porque las venas también lo presentan, puedan resistir ciertas tensiones, estirarse y volver a su posición inicial, ¿sí? Entonces, para eso están diseñadas estas láminas elásticas, tanto externas como internas. Y por último, vamos a ver lo que es la adventicia. Digo por último en la placa de toda la clase. Encontramos lo que es la adventicia. La adventicia, en este caso, no es más que un tejido conectivo laxo. En este caso no hay tejido adiposo. El tejido que ven aquí es conectivo laxo, que tiene estas estructuras pequeñitas que ven aquí, que son los vasos vasorum o vasos de vaso. Es decir, cada arteria, cada vena, vaso vasorum. Está en latín, vasa vasorum. Cada arteria o cada vena va a tener estos vasos pequeñitos. Es decir, de la arteria también necesita que la nutran. Entonces tiene estos vasos pequeñitos. Ahora, las arterias pues tienen menos, porque no necesita tantos nutrientes, porque ellas mismas sacan los nutrientes de la sangre que transportan. Diferente a las venas, que cuando veamos venas, van a observar que estas sí tienen una gran cantidad de vasos vasorum, porque recuerden que las venas llevan sangre pobre en oxígeno, que cuando estos van transportando por el endotelio, llegan a esa parte que contiene a la capa muscular, pues no lleva nutrientes, no lleva oxígeno y sí necesita de otro lado, que son los vasos sanguíneos más pequeños, llamados vasos vasorum. La arteria y la vena van a tener unas diferencias, ya hablamos de algunas similitudes, y es que tienen vasos vasorum, tienen endotelio, tienen capa muscular, tienen adventicia. Pero ¿cómo la identifico yo o cómo voy a diferenciar una de la otra? Bien, antes de mostrar la vena, voy a mostrarles el cordón umbilical. Este es el cordón umbilical, el esquema del cordón umbilical, en un corte transversal. Este cordón umbilical que ustedes vieron el semestre pasado, recuerden que tiene una membrana. ¿Qué es el cordón umbilical? Una conexión de la madre al hijo, madre al feto, en el cual la madre, por medio de la placenta, le va dando los nutrientes necesarios y que el niño, el feto, el bebé, le va dando los desechos para que esta se pueda eliminar. Nosotros vamos a estudiar lo que es la circulación mayor, menor, portal y fetal en la parte teórica. La parte de la circulación fetal es al revés, es diferente a la del adulto. En el feto, pues llevamos una vena y dos arterias. En el caso de el adulto, nosotros llevamos una arteria con dos venas, ¿sí? Entonces, en este caso, pues vamos a separar dos arterias, las cuales están soportadas en un tejido conectivo, que es el tejido conectivo mucoso mucoide, por una estructura llamada gelatina de Wharton. Si recuerdan el semestre pasado, es más, hasta tanto que lo recordaron, que el primer examen me pusieron que gelatina de Rodolfo. Aquellos que están con el profesor Rodolfo pusieron gelatina de Rodolfo en una opción. No sé quién fue. Entonces yo sé lo recuerdo todavía. Rafael. En ella van a encontrar estos vasos sanguíneos, los cuales van a tener una diferencia. Por ejemplo, la arteria tiene una capa muscular mucho más gruesa que la vena, ¿sí? Y al tener una capa muscular más gruesa, presenta una adventicia más pequeña y la vena presenta la adventicia más grande. La luz es estrecha y en este caso es amplia. La forma de esta es redonda y esta puede tomar varias formas, desde ovalada hasta así torcida, como la van a ver más adelante. ¿Sí? Esas son algunas diferencias desde el punto de vista
microscópico para identificar una arteria y una vena. Bueno, la vena no voy a mostrar sino la superficie. ¿Por qué quiero mostrar la superficie? Porque decir que ahí solamente vamos a estudiar o ahí se van a observar varios vasos vasorum. Esto aquí no se observa como se observa en la arteria, no se observa porque recuerden que tiene una capa muscular mucho más gruesa y que cuando los órganos que tienen bastante músculo, ellos tienden a colapsar, cuando hacemos los cortes histológicos, tienden a formar como una especie de unas estrellitas, así como en los bronquiolos que tienden a formar esa forma de estrella, así veían en las arterias. ¿Qué vamos a estudiar aquí? Esto que es aquí la adventicia. La adventicia no es más que la capa más externa, y todo esto que ustedes ven aquí son vasos vasorum. Entonces, para preguntar vaso vasorum, yo me voy a la placa de vena y le pregunto cómo estructura vaso vasorum. ¿Cómo se escribe? Ya le dije cómo se escribía, que es vaso vasorum. No ha dicho. Bueno, ahora en el informe si se ponen a leer y se escribe pasa vasorum con M, es una parte latina, pero no le voy a deletrear porque usted tiene que leer. B pequeña, doctora, si un vaso. Miren aquí la adventicia, la cual tiene estas estructuras que se llaman vaso vasorum. ¿Sí? Bueno, cordón umbilical. Miren acá, el corte de cordón umbilical, el cual tiene un mesotelio, que toda esa membrana que ven ahí, un mesotelio del cordón umbilical, y que presenta un tejido mucoso mucoide, que es la parte blanca, que no se tiñe mucho, la parte de sostén. ¿Qué vamos a estudiar aquí, jóvenes? Vamos a estudiar estos vasos sanguíneos. Vaso sanguíneo número 1, vaso sanguíneo número 2 y vaso sanguíneo número 3. A ver, entonces, de estos vasos sanguíneos, ¿cuáles tienen la capa muscular más gruesa? ¿1, 2 o 3? Otro recorrido. El día del examen dice aquí porque no me da nada. Aquí el 1, el 2, pero vamos a hacer el 1 y el 2. ¿Cuál tiene la más gruesa? El 1. ¿Cuál tiene la luz más estrecha? El 1. ¿Cuál es redondo? El 2. El 2 es redondo. El ovalado. ¿Cuál es la más kinder? Es un oval. El 1, Es más redondo. Entonces, ¿qué órgano es? ¿Qué órgano es? ¿Arteria o vena? ¿Quién dijo estómago? Arteria, Él dijo que la vena tenía la capa muscular más delgada, que tenía una forma ovalada, que estaba una vena. Entonces esta vena tiene una luz, que la luz tiene aquí en este caso sangre y que tiene células sanguíneas como son los eritrocitos. Tiene un endotelio, este endotelio tiene una capa subendotelial, una capa muscular, y la adventicia se conjuga con el tejido mucoso o mucoide. ¿Sí? Una vena, y miren esto que es una
arteria. Tiene la capa muscular mucho más gruesa, ¿sí? Mucho más gruesa. Lo otro es la otra arteria. Otra arteria. El corte histológico que está aquí es el corte histológico de el cuello del útero. El cuello del útero es continuidad de qué órgano. A ver, ¿de qué órgano? ¿Dónde queda el cuello del útero? ¿Dónde queda? A ver. La vagina, después de la vagina, sí señor. Entonces, después de la vagina, cuello del útero, y después del cuello del útero, el cuerpo del útero, donde va a tener la función de, cuando hay implantación, fecundación, ahí donde queda donde se hace el desarrollo de la formación del bebé. Entonces, ese cuello del útero va a presentar un epitelio. Ese que ven ahí, ¿qué epitelio es? Ese que está ahí, ¿qué epitelio es? Plano no queratinizado. Ese epitelio estratificado plano no queratinizado, y que aquí se va a encontrar con el cuerpo del útero con un epitelio más delgado, que es el epitelio simple cilíndrico ciliado, el cual forma la unión donde van a hacer la famosa citología cervicuterina, ¿sí? En esta zona. Ahora, esto es una información, mas no lo voy a preguntar, porque también el sistema cardiovascular. Y ustedes dirán, a ver, el profesor está loco mostrando vagina y toda vaina aquí. No, estoy mostrando este órgano porque es un órgano, como ustedes lo pueden apreciar, altamente vascularizado. ¿Lo ven o no lo ven? Posee una gran cantidad de vasos sanguíneos. ¿Y por qué lo traigo a relucir acá? Y de pronto, no una clase moralista ni nada por el estilo, sino que ustedes son médicos y se tienen que ir formando desde ya. Resulta que muchas veces se hacen procedimientos, algunas personas o ustedes como médicos colaboran con esos tipos de procedimientos donde tienen que extirpar algo que queda aquí, ¿verdad? Por accidente o porque no quiso la persona, y resulta que cuando extirpan eso por malas prácticas, no solo van a retirar eso, retiran el epitelio, y otros salvajes retiran no solo el epitelio, sino que retiran la capa muscular, hasta la capa muscular, inclusive el tejido conectivo que está aquí, y que cuando lo retiran o se lo retiran, pues vienen las consecuencias, como por ejemplo retirar una zona donde contiene una gran cantidad de vasos sanguíneos que le llega a producir un ¿qué? Un sangrado, una hemorragia, y que como se hacen esas prácticas escondidos en lugares no aptos para ello, esa hemorragia más adelante me puede llevar a la muerte. Entonces le estoy advirtiendo que los órganos como el cuello del útero y el cuerpo del útero es altamente vascularizado, y sepan lo que van a hacer cuando lo vayan a hacer, ¿sí? O le aconsejen a las personas qué es lo que van a hacer. Entonces, la idea no es dar una clase de ética ni nada por el estilo. La idea es que ustedes identifiquen aquí este órgano que es la arteriola. Es una arteria mucho más pequeña, miren esta vena, y esto que ven aquí es la vénula. La arteriola parecen unos roquetes, unas almohadas allá en Campello, doctora, ya probado, me imagino. Y las vénulas son más alargadas, y que algunas no tienen capa muscular. Las vénulas a veces pierden la capa muscular, y que las arteriolas también pierden la capa appendicia. Entonces las vénulas pueden tener capa muscular y otras no pueden tener capa muscular, pero como a usted le gusta pelear conmigo el día del examen siempre, entonces
vivo. por una vénula que tenga capa muscular. ¿Por qué le digo esto? Porque ahora le voy a mostrar un capilar y van a darse cuenta que un capilar se parece a una vénula. ¿Sí? Entonces, los capilares carecen de capa muscular. No es más que una capa de células endoteliales, es decir, una capa íntima con algunas fibras colágeno. Por ejemplo, estas son capilares, todo esto que ven aquí son capilares. Esta es una arteriola, una vénula, esta es una vénula. Entonces, los capilares son aquellos que no vamos a encontrar capa muscular. Bien, vamos a ir investigando el 5 con la arteriola. A ver, ¿quién se quiere ganar un 5 con una arteriola? ¿Quién la quiere señalar? A ver. No. ¿Quién la quiere señalar? El profesor García. Esta. ¿Cuál? A ver. Ay, pero. No se ganaron el 5. No se lo ganaron. Yo sí. Laura, a ver, ¿cuál es la arteriola? Oye, esa es arteriola, esta es arteriola, arteriola, arteriola. Todas estas son vénulas. ¿Sí? Que te ponga el 5. Esta es una arteriola. Póngame el 5. Una vénula. Listo. Entonces, nos quedan una hora de clase.